Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué les dijo? Vengan, sígame y los haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y ¿qué? Y los siguieron. No sé si de pronto usted en algún momento ha llegado a leer este texto. Este texto nos narra un poco la historia del llamado que Jesús le hace a sus discípulos, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo siempre que leía ese versículo, siempre me pareció algo como muy mágico. Tan mágico porque hay veces se ve como tan irreal, digo yo. ¿Por qué? Porque es que tratemos de pensar bien cómo fue la escena en que Jesús llamó a sus discípulos. Ellos estaban trabajando. Ser pescador es como hoy decir ser un panadero, ser un vendedor, bueno, no sé, en cuál trabajo muy cotidiano. Estaban ellos trabajando, remendando sus redes, y de repente dice la historia que pasó Jesús por donde ellos estaban remendando las redes, y simplemente ¿qué les dijo? Vengan, yo los haré pescadores de hombres. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Dice que dejaron las redes, dejaron todo, ¿y qué? Y se fueron tras de Jesús. ¿A usted no les parece como muy raro también eso? ¿Sería usted capaz de que si un hombre pasa por el lado de su trabajo y le dice, venga, yo lo quiero hacer pescador de hombres o pescadora de hombres, usted dejaría todo y se iría detrás de él? No la pensaría, ¿cierto? La pensaría uno bastante. En la cultura de ese tiempo era el estudiante quien iba a pedirle a su rabino que le permitiera ser el discípulo. Pero Jesús llega y cambia la torta, como siempre, ¿no? Y esta vez lo que él hizo fue a buscar a sus discípulos. Eso es lo que Jesús ha hecho con usted y conmigo. Él nos ha buscado. Quite de su cabeza que fue usted que vino y buscó en la iglesia. No, Jesús ya lo tenía fichado desde hace rato, hermano. Jesús ya venía preparando la tierrita para que su palabra fuera sembrada. Jesús es quien nos llama. La pregunta que quisiera entonces hoy tratar es: ¿a qué nos llama Jesús? A usted y a mí. ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿A qué lo ha llamado Jesús? ¿A qué lo ha llamado Dios? Porque la palabra dice que Él nos invita a que le sigamos, pero ¿a qué nos ha llamado? Así que el tema realmente que hoy queremos tratar es el llamado. Hoy quiero hablar entonces de 3 llamados que Dios hace a nuestras vidas. El primer llamado que Jesús, que Dios nos hace a usted y a mí en esta mañana, hoy, es al arrepentimiento. Entre menos usted acepte sus errores y se arrepienta, créame que está más lejos de la voluntad de Dios, está más lejos de su palabra. Aquel que ha decidido entregarle la vida a Jesús y seguir sus pasos es alguien que se arrepiente, que deja su naturaleza pecaminosa a la orden del Señor. Él es ahora quien gobierna su vida. El segundo llamado que yo quiero compartirles en esta mañana es el llamado, ¿cómo dice en sus bosquejos? Llamado al servicio. Después de esas cosas salió y vio al publicano sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Esta parte es bonita. Y dejándolo todo se levantó y lo siguió. Y luego dice, y Leví le hizo ¿qué? ¿Le hizo qué? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, después dice, y había ¿qué? Mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Yo no sé si a usted le parece sorprendente la historia que leímos, que acabamos de leer en Lucas, que realmente es la historia del llamado del gran discípulo de Jesús llamado Mateo. La primera reacción después del llamado que Dios le hizo a Leví fue servirle. No sé si usted se preguntará, bueno, pero si Dios lo tiene todo, ¿yo cómo le sirvo? ¿De qué le sirvo? ¿O será que sirvo para servir? No sé. ¿Ya? ¿De qué le servimos? ¿O qué tal si más bien preguntamos qué significa servirle al Señor?
Saben que yo he entendido que servirle al Señor significa algo muy sencillo como cumplir la voluntad de Él en nuestras vidas. Es así de sencillo. Yo diría que servirle a Dios significa santidad. Santidad no significa ser perfectos, mis hermanos. Santidad no significa usted ser el arcángel Gabriel. No, eso no es santidad. Santidad es la actitud que usted y yo llevamos aquí adentro por hacer la voluntad de Dios, esforzarnos por hacer su voluntad, luchar por hacer su voluntad. Hay otro elemento que tiene que ver con el servicio, y es el servicio a la iglesia, como la familia en la que usted y yo nos encontramos. La Biblia nos invita a todos a que hagamos nuestra parte, así sean los más mínimos, así sea una llamada, miren, hasta un saludo, un regalo, un mercadito, regálele una palabra a alguien, pero sírvale. A eso nos ha llamado el Señor. Y el tercer, como subpunto, podríamos decir allí del servicio, ¿es a quién? Es al mundo. Cuando hablamos de la gente que está fuera de nuestra iglesia, que no hace todavía un parte de nuestra familia espiritual, la Biblia nos invita a servirle a la gente. Sírvale al mundo. La Biblia dice que el que quiere ser primero debe servir, que el que quiere ser grande debe servirle a quien, a Dios, a la iglesia, a los que nos rodean. Y el tercer llamado es el llamado personal que Dios nos hace a cada uno. Es un texto muy hermoso porque habla de algunos llamados que Dios hace, y entre ellos dice apóstoles, profetas, maestros, sanidad. Hasta uno diría, uy, sí, chévere. Son como llamados así sobrenaturales para servir dentro de la iglesia y todo eso. Pero ojo, no se queden ahí. Sigue el texto diciendo los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Con esto quiero llevarles a pensar por un momentico. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho a su vida particularmente? Pero pastor, ¿y cómo lo descubro? ¿Cómo sé cuál es mi llamado? Usted solo va a descubrir su llamado personal hablando íntimamente con el que lo da. Si usted no busca de Dios en su intimidad, no le pide que le muestre su llamado, usted nunca lo va a encontrar. Nunca lo va a encontrar. Aquella persona que ha recibido el llamado especial de Dios a su vida toma decisiones conforme al llamado que Dios le ha hecho. Y cuando estamos hablando del llamado es la misión que Dios le ha puesto a cada uno en toda su vida. Vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz.